Antes de que la historia fuera escrita, antes de que las primeras ciudades levantaran sus muros de piedra, caminaron sobre la tierra seres que no deberían haber existido. Criaturas nacidas de una unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal, entre ángeles rebeldes y las hijas de los hombres. Los textos antiguos lo llamaron Nefilín, los caídos, gigantes cuya sombra oscureció valles enteros y cuya fuerza desafiaba las leyes de la naturaleza. Pero su mera existencia fue una herida en el tejido de la creación. Una transgresión tan profunda que el cielo mismo lloró por ella. Cuando las aguas del diluvio se llevaron sus cuerpos colosales, algo quedó atrás, mientras las almas humanas encuentran descanso y los ángeles permanecen en sus dimensiones eternas. Los espíritus de los Nefilim quedaron atrapados en un limbo imposible, sin origen puro, sin destino divino, condenados a vagar por el mundo de los vivos como sombras hambrientas. Las tradiciones más antiguas susurran que estos son dos verdaderos demonios, los espíritus inmundos que acechan en los límites de nuestra realidad, buscando desesperadamente lo que perdieron cuando sus cuerpos gigantes cayeron bajo el peso del juicio celestial. Esta noche, descendemos a uno de los misterios más oscuros y perturbadores que guardan los textos sagrados. Una historia borrada, silenciada, apenas mencionada en las escrituras canónicas, pero preservada en manuscritos prohibidos que los antiguos guardaban con temor reverente. Porque comprender a los Nefilim es comprender el origen del mal que aún respira en las esquinas olvidadas del mundo. Es tocar el velo que separa lo humano de lo angelical, lo mortal de lo eterno. Existe un versículo en el libro de Génesis que la mayoría de los lectores pasa por alto. Un fragmento breve que parece no encajar con el resto de la narrativa bíblica. Apenas 6 líneas que hablan de algo perturbador, algo que desafía nuestra comprensión de lo divino y lo humano. El capítulo 6, versículos del 1 al 4, menciona a los hijos de Dios que descendieron a la tierra y tomaron por esposas a las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes llamados Nefilín. Y luego, como si el texto mismo temiera profundizar demasiado, la historia se interrumpe abruptamente y el diluvio llega para borrar toda evidencia de su existencia. Pero antes de que te suscribas y sigas descubriendo estos misterios antiguos con nosotros, permíteme llevarte más profundo en esta historia prohibida. Porque lo que las escrituras canónicas apenas susurran, los textos apócrifos lo gritan con detalles que helaron la sangre de las primeras comunidades cristianas. El libro de Enoc, considerado sagrado por la Iglesia etíope, pero rechazado por el canon occidental, dedica capítulos enteros a narrar esta transgresión cósmica. Según este manuscrito antiguo, 200 ángeles llamados vigilantes descendieron al monte Hermón con un propósito que violaba todas las leyes celestiales. Su líder, Semyaza, convenció a sus hermanos angelicales de realizar un pacto prohibido, abandonar su naturaleza espiritual y tomar forma física para unirse con las mujeres humanas. Los vigilantes no descendieron por amor. Descendieron seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, pero también por algo más oscuro: el deseo de crear, de dejar una marca permanente en el mundo material. Cada uno de estos ángeles caídos eligió a sus esposas entre las mujeres más hermosas de la tierra. Las sedujeron, las desposaron y consumaron uniones que la naturaleza nunca había contemplado. De estos lechos prohibidos nacieron los Nefilim, cuyo nombre en hebreo significa literalmente los caídos o los que hacen caer a otros. Pero estos no eran niños ordinarios. Desde el momento de su nacimiento, era evidente que algo antinatural habitaba en ellos. Los Nefilim crecían a velocidades imposibles. En pocos años alcanzaban estaturas que superaban los 3 metros. Algunos relatos hablan de gigantes de hasta 6 metros de altura. Su apetito era insaciable. Devoraban los recursos de aldeas enteras en días. Poseían la fuerza de 100 hombres y la inteligencia sobrenatural heredada de sus padres celestiales. Pero lo más perturbador era su naturaleza híbrida. Ni completamente humanos ni completamente angelicales. Existían en una categoría que el orden divino nunca había previsto. Eran anomalías vivientes, grietas en la estructura misma de la creación. Los ángeles vigilantes no se limitaron a engendrar estos seres. Comenzaron a revelar a la humanidad conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas y armas de guerra, a fabricar escudos y corazas. Semyaza reveló los secretos de la hechicería y el corte de raíces para encantamientos. Otros ángeles caídos enseñaron la astrología, los signos celestiales, el arte de la cosmetología y la joyería, los hechizos y contrahechizos. Cada secreto revelado era una semilla de corrupción plantada en el corazón de la humanidad.
el conocimiento sin sabiduría, el poder sin responsabilidad, la técnica sin ética. Mientras tanto, los Nefilim se multiplicaban y su influencia se extendía como una plaga por toda la tierra. Tomaron el control de regiones enteras, estableciendo dinastías de terror donde ellos eran los señores incuestionables. Los textos antiguos describen cómo estos gigantes comenzaron a devorar no solo los recursos de la tierra, sino eventualmente a los propios humanos. Algunas tradiciones rabínicas sugieren que los Nefilim desarrollaron un gusto por la carne humana, convirtiéndose en los primeros caníbales de la historia. La tierra gemía bajo su peso, literal y metafóricamente. La violencia se volvió omnipresente, y la maldad de la humanidad creció exponencialmente bajo la influencia de estos seres híbridos. Es aquí donde la narrativa bíblica comienza a cobrar un sentido más oscuro y completo. Cuando el Génesis dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón humano era de continuo solamente el mal, no habla solo de pecados ordinarios, habla de una corrupción genética, espiritual y moral que había infectado a toda la creación. Los Nefilim y sus padres angelicales habían contaminado el linaje humano hasta tal punto que, según algunas interpretaciones, solo Noé y su familia permanecían genéticamente puros, sin mezcla con la semilla de los vigilantes. Los ángeles arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel observaban horrorizados desde los cielos cómo la creación de Dios se corrompía. Presentaron su caso ante el Altísimo, rogando intervención divina, y la respuesta fue devastadora: el diluvio. Pero antes de que las aguas cubrieran la tierra, según el libro de Enoc, los vigilantes fueron apresados y encadenados en lugares de oscuridad, condenados a esperar el juicio final. Algunos textos sugieren que fueron encerrados en abismos subterráneos, en prisiones espirituales, donde permanecerían hasta el fin de los tiempos. Cuando las aguas del diluvio finalmente descendieron, los cuerpos gigantescos de los Nefilim perecieron ahogados. Sus formas físicas masivas fueron arrastradas por las corrientes, enterradas bajo sedimentos, borradas de la faz de la tierra. El plan divino parecía cumplido. La anomalía había sido eliminada, el error corregido, la creación purificada. Pero había un problema que ni siquiera el diluvio pudo resolver. Los Nefilim poseían cuerpos mortales heredados de sus madres humanas, pero también poseían algo de la naturaleza eterna de sus padres angelicales. Y cuando sus cuerpos murieron, sus espíritus quedaron atrapados en un limbo existencial. Y antes de que continuemos revelando el destino de estas almas sin reposo, me gustaría invitarte a reflexionar por un momento. ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable, como si algo antiguo y maligno acechara en las sombras? ¿Has experimentado sueños donde seres gigantescos caminan por paisajes olvidados? Comparte tus experiencias en los comentarios, porque estas historias antiguas quizás resuenan con algo más profundo en nuestra conciencia colectiva, algo que trasciende el tiempo y conecta nuestro presente con ese pasado mítico y terrible. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo, donde descubriremos qué sucedió con los espíritus de los Nefilim y por qué, según las tradiciones antiguas, aún vagan por nuestra realidad. Cuando un ser humano muere, su alma sigue un camino establecido desde el principio de la creación. Cuando un ángel cae, permanece en su naturaleza espiritual, confinado pero eterno. Pero cuando un Nefilim moría, no existía protocolo divino para recibir su espíritu. Eran híbridos no contemplados en el diseño original del universo, anomalías existenciales sin lugar en el cielo, sin descanso en la tierra, sin siquiera un infierno preparado para ellos. Y así nació el primer limbo, el primer purgatorio, no como castigo diseñado, sino como consecuencia inevitable de su naturaleza imposible. El libro de Enoc es explícito en este punto de una manera que resulta perturbadora. Cuando los cuerpos gigantescos de los Nefilim perecieron bajo las aguas del diluvio, sus espíritus emergieron de la carne muerta como humo negro saliendo de una pira funeraria. Pero a diferencia del alma humana, que asciende o desciende según su destino, estos espíritus quedaron atrapados en la dimensión terrenal. El texto antiguo los describe como espíritus malignos que proceden de sus cuerpos, destinados a vagar por la tierra hasta el día del gran juicio. No tienen reposo porque no tienen hogar. No encuentran paz porque su misma existencia es una contradicción del orden divino. Estos espíritus de los Nefilim son lo que las tradiciones judías y cristianas primitivas identificaron como los demonios verdaderos, los espíritus inmundos que pueblan los relatos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús expulsaba demonios y estos suplicaban no ser enviados al abismo,
Cuando los espíritus impuros pedían permiso para entrar en cerdos antes que quedar sin forma física, estaban revelando su naturaleza fundamental. Son entidades desesperadas por habitar cuerpos, por experimentar nuevamente la sensación de la materia que perdieron cuando sus formas gigantescas fueron destruidas. La posesión demoníaca, según esta interpretación, no es más que el intento frenético de estos espíritus nefilim por recuperar lo que el diluvio les arrebató. Pero hay más en esta historia que simple supervivencia espiritual. Los textos apócrifos sugieren que los espíritus de los nefilim heredaron no solo la naturaleza angelical de sus padres, sino también sus conocimientos prohibidos. Cada demonio, cada espíritu inmundo, porta fragmentos del saber que los vigilantes revelaron a la humanidad. Algunos conocen los secretos de las plantas venenosas, otros dominan las artes de la guerra y la violencia, otros susurran encantamientos de seducción y corrupción. Son bibliotecas vivientes de conocimiento oscuro, y su mayor placer es compartir ese conocimiento con humanos susceptibles, perpetuando el mismo ciclo de corrupción que sus padres iniciaron antes del diluvio. La tradición rabínica elabora aún más esta cosmología inquietante. Según el Talmud y diversos midrashim, los espíritus de los nefilim se dividen en categorías según su naturaleza y función. Algunos son los shedim, demonios que habitan lugares desolados y ruinas antiguas, atraídos por la destrucción y el caos. Otros son los matzikim, entidades dañinas que causan enfermedades y calamidades. Están también los ruchot raot, literalmente espíritus malvados, que se alimentan de la energía negativa humana, el miedo, la ira, la desesperación. Cada categoría representa un aspecto diferente de la naturaleza corrupta de los nefilim, fragmentos de su esencia dividida entre innumerables entidades menores. Y ahora, antes de continuar adentrándome en los misterios más oscuros de estos espíritus, quiero preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que hay presencias que no podemos ver, pero que influyen en nuestras vidas? ¿Te has preguntado sobre el origen del mal que parece tan antiguo como la humanidad misma? Deja tus reflexiones en los comentarios y comparte este conocimiento con quienes buscan respuestas más allá de las explicaciones convencionales. Porque comprender estos misterios es comprender las fuerzas invisibles que han moldeado nuestra historia. Lo más perturbador de la existencia de estos espíritus nefilim es su relación con el tiempo y el espacio. A diferencia de los humanos que experimentamos el tiempo de forma lineal, estos espíritus existen en una dimensión intermedia donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Pueden ver patrones en la historia humana que nosotros no percibimos. Conocen los ciclos de ascenso y caída de civilizaciones porque los han presenciado una y otra vez durante miles de años. Esta perspectiva temporal los convierte en entidades extraordinariamente peligrosas, capaces de manipular eventos a largo plazo, plantando semillas de corrupción que florecerán generaciones después. Los padres de la Iglesia primitiva, particularmente aquellos que tuvieron acceso a textos ahora perdidos o prohibidos, escribieron extensamente sobre estos espíritus. Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, afirmaba que los demonios son los hijos de los ángeles que se unieron con mujeres. Atenágoras de Atenas, contemporáneo de Justino, elaboró que estos espíritus vagan por el aire y la tierra, incapaces de elevarse a las regiones celestiales, oprimiendo a los hombres y causando todo tipo de males. Clemente de Alejandría fue aún más específico, describiendo cómo estos espíritus buscan constantemente reencarnar a través de la posesión o de influir en las mentes humanas para que repitan los pecados de sus padres. Vigilantes. La arqueología y la mitología comparada añaden capas fascinantes a este misterio. Casi todas las culturas antiguas tienen leyendas de gigantes que una vez caminaron por la tierra. Los titanes griegos, los Jotun nórdicos, los Refaim canaanitas, los Anakim mencionados en la Biblia como descendientes de los Nefilim que sobrevivieron al diluvio en ciertas regiones. Todas estas tradiciones también comparten historias de espíritus malignos, de entidades que acechan en lugares oscuros, de fuerzas invisibles que deben ser apaciguadas o exorcizadas. ¿Es coincidencia que cada civilización independiente desarrollara mitos casi idénticos? ¿O todas están recordando, a su manera, el mismo evento primordial? Lo que hace que los espíritus nefilim sean particularmente insidiosos es su hambre existencial. No buscan simplemente causar daño por malicia, buscan desesperadamente recuperar lo que perdieron. La experiencia de la encarnación, la sensación de la carne, el peso de la materia. Esta hambre los impulsa a poseer cuerpos humanos, a manifestarse en forma física, aunque sea temporalmente.
a crear situaciones donde puedan experimentar sensaciones a través de sus víctimas. Las adicciones, las obsesiones destructivas, los impulsos violentos inexplicables, según esta cosmología, pueden ser entendidos como la influencia de espíritus que buscan desesperadamente sentir algo a través de la carne humana. Pero quizás el aspecto más inquietante es su conocimiento del destino final. Los espíritus de los Nefilim saben que su existencia tiene fecha de caducidad. El libro de Enoc y el Apocalipsis de Juan coinciden en que llegará un día de juicio final, donde estos espíritus serán finalmente destruidos o confinados permanentemente en el abismo. Viven en una cuenta regresiva cósmica, conscientes de que su tiempo es limitado. Esta conciencia de mortalidad pendiente los hace aún más peligrosos, más desesperados, más dispuestos a causar caos mientras puedan. Son entidades que saben que están condenadas y que intentan arrastrar a tantas almas humanas, como sea posible, a su misma perdición. Mientras cierro este capítulo, te invito a contemplar las implicaciones de esta antigua cosmología. Si estos textos preservan aunque sea un fragmento de verdad histórica o espiritual, significa que el mundo invisible que nos rodea es mucho más complejo y poblado de lo que imaginamos. Significa que las batallas espirituales de las que hablan las tradiciones religiosas no son metáforas, sino realidades en dimensiones que apenas percibimos. Y significa que los ecos de aquella transgresión primordial, cuando los ángeles vigilantes descendieron al monte Hermón, aún resuenan en nuestra realidad. Suscríbete para continuar explorando estos misterios que conectan el pasado mítico con nuestro presente inexplicable. Y recuerda, hay preguntas cuyas respuestas cambian para siempre la forma en que miramos el mundo.